desbocados totalmente. La poníamos hace casi 15 años en otro programa de radio, y siempre con un único fin: el misterio. Es cierto que nuestro compañero Santiago Camacho con esta música vibraba de una forma muy especial, pero como ya estamos en una radio muy seria, no podemos volver a hacer lo que hacíamos. Y los años que no pasan en balde. Y los años que no pasan en balde. Y las camisetas heavy que he visto yo en fotos de Santi Camacho, ¿eh? Es cierto, es cierto. Todo eso y mucho más, pero es otra historia que nunca se contará en Milenio 3 detrás de esta maravillosa música. Y ahora seguimos, era un pequeño guiño, porque de verdad que está la cosa mal para la información, porque a raíz de una historia como esta, que nos puede parecer lejana, en Perú, se ocultan muchas cosas, tantas como qué información nos brindan los medios en muchas ocasiones, y nosotros somos medios, ¿eh? O sea, de aquí para todos, pero cuando hay muertes de por medio, cuando han llegado los fiscales a la región y han encontrado, había imágenes que vais a ver mañana impresionantes en Cuarto Milenio, repito, muy duras, de algunas cabezas, una cabeza decapitada, por ejemplo, en la tierra, pero debajo aparecían huesos, y uno decía, esta víctima es muy reciente, no hace falta ser forense, tiene la carne todavía, y luego hay huesos, fémures, omóplatos, muy viejos. Tampoco nadie ha preguntado nada. Y los medios de comunicación mundial, yo lo siento, pero es así, repetían, había solo un caso, cuando era evidente por las imágenes que había huesos de muy diferentes personas, y hay que ocultarlo. Se gira todo hace unos días cuando el ministro del Perú de Interior dicen que ahí está el caso, ahí están las botellas de grasa. Por un momento no es que dudemos, pero dijimos, si toda la prensa dice que no hay vampiros, enganchaban a sus víctimas, que habían inventado un sistema llamado wincha, nunca visto en la historia de la criminología, una especie de cajetín, como las pastas de un cuaderno, nos decía el comandante, del que salía un boomerang, un filo, y te decapitaba según ibas andando. Y luego la contratación o la llamada a las mamachas o mujeres plañideras que lloraban por el alma de ese decapitado, puesto boca abajo, sin cabeza, brazos ni piernas, solo el tronco, y durante 2 o 3 días aquello graseaba. Esa grasa tiene una salida. Hoy en Perú se escribía lo siguiente, fijaos qué titular, ¿eh? ¿Los medios de comunicación protegen el mercado negro de la grasa humana? ¿Por qué pretenden hacernos creer que es solo mito lo de los pistacos? O sea, que en unos días hemos pasado de que todo era una burda invención del gobierno peruano, que solo los idiotas, añado yo, como nosotros me imagino, pueden creer en que haya sacamantecas, y que qué burda tontería es esta. Y uno piensa, informes, policía, víctimas y detenidos. Los detenidos, al fiscal de Lima, han declarado lo que ya todos intuíamos: la grasa no era para crema, sino para ritos satánicos. Y la declaración del fiscal a Beatriz Jiménez, periodista compañera del Mundo en América, en Perú. Pero nadie pregunta nada. Nadie pregunta nada. El fiscal de la 57 Fiscalía Provincial Penal de Lima, Jorge Sanz Quiroz, dice que uno puede creer en pistacos o no, sacamantecas o no, pero ahí están los datos. Los litros de grasa humana, que eso se olvidó, dataciones o identidades de las personas que compraban, y la sensación de que en esa trama la brujería debe ser mundial. O sea, no solo era para hacer brujería en Perú. Esto ha ocurrido más veces, dice Santi Camacho. Nadie va a rectificar, y cuando uno busque, como se hace todo en día en el buscador, encontrará, por ejemplo, la historia de los sacamantecas de Perú es una patraña. Pero como titular, como si se hubiera descubierto eso. Uno ahonda en la noticia original, y es que eso es lo que ha dicho el director regional de turismo de la zona. Claro, ¿qué va a decir? Se les ha desplomado el turismo un 81%. Pero que nadie, con un caso criminológicamente el más espantoso, creo yo, de los últimos 50 o 100 años, comparable por el sadismo y lo ritual a la familia Manson, a Vlad Tepes, a Jack el Destripador, que ni un solo periodista acuda al comandante que lleva la investigación, que ni uno pida los análisis. ¿A qué estamos jugando? ¿Qué está pasando? Yo os lanzo la pregunta, amigos, y me gustaría tener vuestra respuesta. ¿Qué nos están contando? ¿Cuántas historias que no son pobre gente del Perú que han matado, mucho más graves, se está contando, yo que sé qué verdad? Yo decía en mi columna que al final la historia de los sacamantecas real de Perú intuíamos y creíamos que era verdad, teníamos los datos,
quedará pues eso, sí, para cuarto milenio, milenio 3. Solo con eso muchos bienpensantes, más o menos críticos o que creen saberlo todo, ya pueden decir en la sociedad que bueno, son historias de fantasmas. No, oiga. Aquí los fantasmas tienen nombre y apellido. Isabel Matos Aranda, la última víctima, y tantos otros, muertos. Y comunidades que quitan la grasa para la brujería que va a Europa. ¿Esto no es un tema impresionante? Bien, pues ¿por qué no interesa? Algún impacto parecido, y menor, solo me lo he tomado cuando en cuarto milenio hablamos del atentado al Corona de Aragón, que siempre había sido un hecho extraño en la transición, un incendio, casi, si no recuerdo mal, 80 o 90 muertos, un acontecimiento nunca bien esclarecido. El Heraldo de Aragón, un medio regional, no nacional, se encarga de una investigación increíble, y a trazas de napalm y cosas muy raras. Lo contamos en cuarto milenio y quizá por contarlo en cuarto milenio se puede esbozar una sonrisilla por parte de algunos, bueno, pero ni un periodista preguntó. Nadie nos pidió informes, nadie dijo una sola palabra. Cuando uno habla de un castillo con fantasmas, o yo que sé, o de tantas y tantas cosas que entran en nuestro cajón desastre y nuestra concepción del periodismo, entonces sí que puede haber críticas, risitas, tonterías, pero cuando hay un caso como este tan grave, el de Perú o el de Zaragoza, nadie pregunta nada. Santi, tú decías que es la vieja historia, yo creo que no es solo del periodismo español, sino el periodismo internacional. O es la falta de medios, o es la desidia, pero no se puede coger un teléfono, como hizo Carlos Largo, y llamar directamente a la Policía Científica de Perú para que nos cuenten qué hay de verdad. No, y además es que has citado los intereses económicos, los intereses turísticos, pero hay una cosa que termina contaminando todas estas cosas, que son los intereses políticos. Es decir, sin ser un experto en política interna peruana, leyendo pues un par de docenas de titulares y de las noticias que llevan escritas, uno termina sacando la conclusión de que allí ha sucedido con esto lo que ha sucedido aquí y en muchos otros países en esta época y en otras, con muchas circunstancias. Es decir, la oposición y los medios de comunicación adscritos a las posturas de la oposición del gobierno X, no estamos hablando de ninguno en concreto, ven algo que potencialmente se puede servir pues para hacer dimitir a un ministro del Interior, como es el caso, que está recibiendo ataques durísimos a raíz de esta historia, para minar la imagen de un gobierno, para etcétera, etcétera. Y la verdad al final es lo que menos importa. Es decir, tú estás encasillado en tu postura, cuentas lo que toca en el guión de la línea editorial de tu medio y básicamente pues por ahí avanzamos. En cuanto a lo del mito, pues mira, hay un caso que siempre me ha fascinado y que es muy claro en ese sentido, el famoso caso de Adolfo Jesús Constanzo y Sara Alderete, los narcos satánicos de Matamoros. Si Constanzo y Alderete no cometen el error en su día de cometer sus sacrificios humanos atroces con dos ciudadanos estadounidenses, a día de hoy estaríamos hablando del mito de los narcos satánicos, que por ahí por México se dice que los traficantes de droga sacrifican a gente, pero bueno, ¿quién se va a creer eso? Si, novelones, ¿no? Efectivamente. Sí, el gran error que cometieron estos dos personajes fue que cayeron en sus redes dos gringuitos, dos jóvenes americanos que realmente los ciudadanos estadounidenses pues saben que tienen una protección en todo el mundo, que es que su gobierno va a remover Roma con Santiago para esclarecer cualquier desaparición, cualquier cosa extraña, cualquier muerte violenta. Y si no es por eso, insisto, a día de hoy sería la leyenda de los narcosatánicos, no la realidad de los narcosatánicos, ni la tremenda historia que incluso ha dado lugar a películas. Y de nuevo les pillan con las manos en la masa, porque encontraron en el caso de los narcosatánicos una gran olla que todavía contenía restos humanos, sangre, igual que en el caso de los pistacos, con esas 17 botellas, que no es ni una ni dos, son 17 botellas de grasa humana, analizadas, y que en un principio... Pero en un momento dado es como si no existiese la grasa humana. O sea, la hemos visto en todo el mundo, ya, pero no existe. Hay otra cosa que yo veo incluso peor, y es que parece que estamos hablando que el hecho solamente acontece y solamente toca a una pequeña zona de Perú, que por desgracia es un país en vías de desarrollo y está tan lejos, tal, completamente falso. Dos personajes italianos y ese dineral que hay ahí detrás
para mantener un grupo prácticamente terrorista más que de asesinos que hagan esa barbaridad durante años o décadas. O sea, y somos los europeos los que estamos pagando pues esos 12, 15.000 dólares que se decía por botella. Y qué personajes habrá ahí detrás. Y lo que es increíble es que ante el crimen más brutal de los últimos quizás 50 años, el que pone el dinero, la mano que realmente hace que muera esta gente de esa forma bárbara, sea europea, y los medios de comunicación aquí, cada uno en su mariposa. Aunque eso no esté demostrado, Juanje, aunque eso no esté demostrado, lo ha dicho el fiscal, pero habrá que ver si se demuestra o no, porque otra cosa, cuidado, amigos. El dirigente Hilario Cudeña Simón, a estas horas, dirigente máximo que ha confesado que a sus acólitos llevaba 30 años desgrasando personas, que inventó la guillotina portátil o wincha, está huido. O sea, no está. Perdona, Santi, no está. Lo de los italianos se ha dicho, pero no podemos certificarlo. Cierto. Pero sea así o no sea así, no me digáis que no es una historia para que los periodistas investiguen. No, ¿Es cierto que puede ser así? Se dice que los nombres de los italianos están bajo secreto de sumario, ¿eh? Eso es lo que se publica, lo que ha dicho el fiscal Hollywood están haciendo en las una película horas. Pero hay una cosa, estamos centrándonos en Perú porque ha ocurrido en Perú, pero que pasa en todas partes, que yo hace poco hablaba con un médico que conoce muchos casos, y en el centro de Madrid ha habido casos muy parecidos y no se ha dicho nada, no se ha dicho absolutamente nada. Aquí ha sido brutal, aquí en nuestra capital o en cualquier ciudad de España o de Europa puede pasar 1 o 2 casos. Aquí la forma brutal es los asesinatos que se cuenta que hay huesos y huesos debajo de esa cabeza que mostraron a los medios de comunicación. Pero es que además lo realmente llamativo de toda esta situación que describías también era que los medios de comunicación internacionales, pues el Financial Times, yo qué sé, los más importantes del mundo, optan por una versión. ¿Qué tiene esa versión? Que no hay ninguna prueba que la respalde. Tenemos 4 detenidos convictos y confesos, cadáveres, pruebas de cargo forenses irrefutables, análisis, declaraciones, la palabra, que digo yo que algo valdrá, de los servidores de la ley, respaldando una versión. Y tenemos una segunda versión en la que como mucho tenemos a 3, 4, 5, 6 articulistas de X medios de comunicación locales y 4, 5, 6 políticos locales de esa región que dicen, no, esto es una patraña. Y una bajada impresionante del turismo. Pruebas 0 y sin embargo optamos por esta versión. Es llamativo. Es tan llamativo como que algún día, no sé, contaremos cómo ha sido esta semana, porque yo, hombre, iba a decir que he aprendido más en esta semana de lo que es el periodismo hoy y el miedo que da algunas cosas que en 5 años de carrera. Porque yo le dije al equipo que creíamos en esta historia, que ahí estaban los informes y las pruebas que dice Santi, pero no se siente, como tantas otras veces, completamente un pez a contracorriente. Es que, oiga, los 300 artículos de Reuters, BBC y 1000 medios más dicen que todo es una patraña. Y punto. Y punto. Y claro, yo con los análisis en la mano, claro, y con todo y diciendo, bueno, pero ¿y cuánta gente que se ha sentido a contracorriente ha sido absorbida y al final nadie la escucha? Si no, búscalas dentro de años, pues se encontrarán con lo de que... Pero es que a lo mejor no habían accedido a esos informes. Pero yo Tú creo... lo podías ver porque habías hablado con el principal investigador, el principal policía, y tenías los informes en la mano. Pero en esta era de Internet, en la que tanta gente se llena la boca, y algunos con razón y otros no, que hay más libertad que nunca, hay más opciones que nunca, tampoco nadie en Internet, pero repito, excepto esta compañía del mundo, porque es la realidad y la verdad, que va y pregunta e indaga, no hay nadie tan individual en el propio Perú, tantos blogs, tanto periodismo auténtico en blogs, y no hay nadie que se aparte de la versión oficial de que es toda una broma, que me parece increíble, y que investigue simplemente diciendo, oiga, ¿podemos ver los análisis de la grasa humana? ¿Podemos saber si en esas fosas del río Llaga hay muchos crímenes de gente ejecutada con el mismo sistema de un ritual antiquísimo? ¿Podemos saber si esto viene de mucho antes, como parece? Y ahora nos enteramos que hace 20 años en Miraflores, Lima, también había otros casos de pistacos. Carmen encontró tratados antropológicos de esa figura. No, queda mejor
reírse cuando está muriendo gente. Pero es que yo pienso una cosa que aquí está muy clara. O sea, la noticia se la cargan tan fácilmente, en un principio por intereses económicos, está claro, por el líder regional que lleva el turismo, porque dentro de la noticia, aunque el trasfondo sea criminológico y realmente brutal, aparece la palabra magia, aparece la palabra misterio, aparece la palabra antiguo, inca, o sea, todo eso, y es de, pues ya, esto es una mala tontería. imagen. Claro, magia, no sé qué, no, narcotraficante. Sí, esto solo pasaba antes. ¿Cómo? O sea, es imposible. Que no, que en todos los países lo hemos tenido. Revolverse ante lo ancestral porque era mala imagen. Sacamantecas, que es que tenemos informes de sacamantecas que fueron pillados, que fueron incluso el hombre del saco, que se ha visto siempre como un personaje con el que nos meten miedo de niños, y resulta que son personajes reales, que todavía mucha gente no sabe que esos personajes son reales y que los hemos tenido aquí. A mí algún crítico de televisión, no sé cuándo, se reía de cuando hice una presentación sobre el hombre del saco. Jaja, el hombre del saco. Y dices, ¿pero te crees que estoy hablando del hombre del saco en el que tú te imaginas? No, estoy hablando de informes criminológicos y del juzgado con nombres y apellidos de gente que transportaba en saco. Pero que es increíble, en fin. Así nos encontramos. Yo no sé qué opina la gente, Carmen. Antes de tomar un barco, bueno, tomarlo no porque es terrible su final, pero antes de saber la historia de un barco, el sirio, ¿qué dice la gente? Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Ya nos habían llegado mensajes antes del programa diciendo que rectificáramos la información que habíamos emitido sobre los pistacos porque éramos unos mentirosos, porque se había demostrado que nosotros mentíamos. Bueno, pues ahí tienen la información. Nos dicen, soy Edu de Móstoles, gracias por contarnos la verdad y abrirnos los ojos, gracias de verdad, felicidades por el programa. Igual pasa aquí con la gripe A, hay más muertes de las que dice el gobierno, simplemente para no asustar a los turistas, es vergonzoso que el gobierno no se moje. Luis Díaz desde Palencia dice, hola milenarios, este tema es impresionante y espeluznante a la vez. Es una pena que haya tantos intereses detrás de esta historia y que no se cuente la verdad, aunque a veces es mejor no saberla. Aunque ha pasado con todos los gobiernos. Muy desagradable. Hay que decirlo, todos los gobiernos han manejado grandes epidemias o informaciones sin la claridad que a veces se exige. En fin, tendremos Pero derecho vamos a ello. ver, si no nos hablan claramente de los ovnis, que son objetos volantes no identificados, ¿qué van a decir de algo que es tangible, que estamos viendo y que está en los hospitales? Ahora entenderás, Iker, historias que te he contado en tiempos, como por ejemplo la de un hombre con el que tuve el honor de intercambiar unos cuantos emails en su día, que es el periodista Gary Webb. Gary Webb descubre en su día que la CIA está detrás del tráfico de crack en Los Ángeles. Así, irrefutable. Escribe una serie sobre ello. Le dan un premio Pulitzer. O sea, no es que no se lo dan a cualquiera. No le dan el premio del barrio, ¿no? No, le dan y la recompensa que obtiene por todo ello es que le despiden de su periódico, del San José Mercury News, y una muerte en muy extrañas circunstancias. Llegados a ese mucho punto, miedo, sí, ¿eh? Sí, lo da. De todas formas, pienso que estamos dentro de una corriente de idiotización de la sociedad provocada por los medios y por la sociedad en sí, porque por ejemplo esta semana ha sido el aniversario de una de las cosas más terribles que han sucedido también en las últimas décadas, que fue Bhopal, la catástrofe de Bhopal. Esta semana ha sido, no recuerdo exactamente, 25 años, pero algunos medios se han hablado, años, pero muy poquito. Pero es que, Iker, o sea, lo que queda en Bhopal, bueno, claro, miles de personas, o sea, efectivamente, miles de personas afectadas por aquella multinacional norteamericana que tenía allí una fábrica de pesticidas, que están muriendo de cáncer, niños, y nadie hace nada. Y pasa la noticia del 25 aniversario de lo de Bhopal como el que oye llover y nadie hace nada, ni pasa nada, que se mueran ahí en la India. Investiga nada. Y si se mueren 1000 más al año, pues 1000 más al año. Más yo sí tengo que decir a las 3:27 y seguimos oyendo que hay una cosa que es cierta, y es que en esta casa en concreto, en la cadena SER, donde por fortuna estamos, y desde donde nos escucháis, jamás han puesto cortapisa en ninguna investigación. Y eso es verdad, que eso después de 9 años, hay que decirlo, sí. Y la libertad que hemos contado por parte de los directores de la cadena SER, a mí esta me sorprende, porque, en fin, siempre nos han dejado ser absolutamente libres, y uno se da cuenta que eso sí que es un milagro en los días que corren. Javier Pérez nos dice, a los que ahora estamos estudiando periodismo nos dicen algo que me parece muy cierto. La sobreinformación es también una forma de desinformación. Sí, señor, qué buen mensaje que he encontrado, ¿eh? Sobreinformación
en el sentido de que hay tanto que ya nadie sabe que es verdad y que es mentira, que eso lo llevamos advirtiendo hace mucho tiempo. Víctor Minaya decía, suponen que los pistacos utilizan la grasa para refinar ingredientes de brujería y como un potente combustible. Ana de Mallorca, como decía Expediente X, la verdad está ahí fuera, y yo digo, y hay alguien que la esconde. No solo en noticias y en el campo de la investigación científica, se eliminan los pacientes indeseables, se publican los estudios cuyos resultados no interesan. Me imagino que en todos los campos se oculta información. La gente solo le interesa lo que dice personajes del corazón, nos dicen, así que son muy vehementes ellos. Que si dijeran esos la noticia, pues que entonces harían caso. También nos dicen, buenas noches familia milenaria, me parece indignante que los gobiernos jueguen con vidas humanas, con fines económicos y turísticos, con total libertad. Vamos a embarcarnos, vamos a marcharnos hacia un viaje que se llenó de bruma y de misterio. Una historia que rescata de ese archivo de lo olvidado nuestro compañero Carlos Largo. Mucha atención. El callejero del misterio. Desde hace siglos España ha sido protagonista de innumerables tragedias marinas que se han cobrado la vida de cientos y miles de personas. Casos en los que sus tripulantes fallecieron en muy pocos minutos, pero que sin embargo se han ido olvidando con el paso del tiempo. Por ello, en el Callejero del Misterio, nos sumergimos hoy en la historia de la calle Sirio, situada en la población murciana de Cabo de Palos. Llantos como estos se pudieron escuchar la fatídica tarde del mes de agosto de 1906, frente a las costas del pueblo marítimo de Cabo de Palos. El gran transatlántico sirio que realizaba la ruta entre la ciudad italiana de Génova y la argentina de Buenos Aires encallaba en el Bajo de las Hormigas, una gran formación rocosa contra la que el barco había colisionado, desencadenando su inmediato hundimiento. Así nos lo contaba el historiador y arqueólogo Luis Miguel Pérez Adán. Era un barco que regularmente hacía ese trayecto y recogía pasajeros en distintas escalas de España y luego pues llegaba ya a Brasil y de allí pues recalaba en su destino final. Bueno, o sea, era un barco que hacía, antes de hundirse, llegó a realizar hasta 135 viajes. Y el barco pues increíblemente se acercó peligrosamente a las costas de Cabo de Palos, en un lugar que es conocido como el Bajo de Fuera. Era una roca que era conocida en las cartas náuticas, pero que en ese momento el que mandaba el sirio pues no supo apreciar el peligro que corría el barco y a una velocidad de 15 nudos pues se estalló o se llegó a colisionar con esa roca y se abrió por dentro, produciéndose pues el embarrancamiento del barco. Tras el impacto, el pánico se fue apoderando poco a poco de los pasajeros del Sirio. Se cuenta que hubo gritos de desesperación y que incluso se llegaron a utilizar armas de fuego. Una triste tragedia con casi unos 400 fallecidos que se podría haber evitado con la correcta actitud del capitán del barco y de todos sus oficiales. Hay que tener en cuenta también en las condiciones en las que iba el barco. El barco llevaba su primera clase, su segunda clase y luego llevaba un número indeterminado de personas que de una manera no legal viajaban en el barco para su transporte hacia su nueva vida en América. Entonces toda esa gente que se encontraba en ese momento en las bodegas creyó que el barco se iba a hundir de una manera inmediata y cundió el pánico, y unido a la falta de la autoridad del capitán Giuseppe Piccone, pues y de su oficialidad, que se encargaron más en salvar su propia vida, abandonando ellos los primeros el barco y dejando desamparada a todas esas cientos de personas que estaban, pues se provocó eso que acabo de decir, el pánico, el arrebato. Desde sus primeros días, la prensa de la época comenzó a hacerse eco del suceso,
La catástrofe de Cartagena titulaban algunos periódicos. Y es que, sin duda alguna, la tragedia del Sirio ha seguido teniendo una enorme repercusión posterior, sobre todo por sus curiosas casualidades con la tragedia del Titanic. Hay que tener en cuenta que hay muchas similitudes, salvando las distancias, que nos encontramos en verano y en el Mediterráneo, pero sí es curioso comprobar cómo, por ejemplo, el capitán estaba realizando su última travesía porque estaba muy pronto a jubilarse. Hay un misterio también que ocurre con la caja fuerte. Era un barco correo, había muchas personas que llevaban toda su fortuna hacia América y esas joyas, ese dinero se depositaba en la caja. La caja fue rescatada después de varios días del naufragio y estaba totalmente cerrada, sin haber sido forzada, pero en su interior no había nada, ¿no? Que la historia de este naufragio es la historia también de un saqueo, de un robo continuado a lo largo de varios días, incluso en el propio momento de producirse la tragedia. Y el hecho de colisionar contra un objeto en la mar, en el caso del Titanic fue un iceberg, pero aquí fue una inmensa mole de roca, pues hace que muchas personas a lo largo de los años hayan identificado la tragedia del Sirio como el Titanic del Mediterráneo. Pero no acaban aquí las dudas sobre el Sirio. Una vez más, antes y después de que se produjese el incidente, los testimonios de algunos de sus pasajeros lo convirtieron en un enigmático misterio. En el barco viajaba una de las pasajeras más famosas, era la Tiplé Lola Millanés, que era una conocida cantante de zarzuela y de ópera que se trasladaba a América a hacer su gira y que antes de salir de Madrid, pues a sus hermanos les vaticinó un poco que tenía miedo de hacer ese viaje porque tenía malas sensaciones. También hay casos curiosos como la familia Serafín, una familia italiana que viajaba junto a sus 10 hijos y perecieron todos al completo. Han pasado ya más de 100 años desde que se produjese una de las mayores tragedias marítimas de nuestro país, y gracias a las crónicas del momento, investigadores como Luis Miguel Pérez Adán pueden relatarnos lo sucedido, el posible origen del hundimiento y, cómo no, también la valentía de algunos héroes que contribuyeron a paliar los daños del accidente. Y un dato curioso es que muchos de los supervivientes al naufragar incluso llegaron a las costas a nado y no quisieron en ningún modo identificarse como pasajeros de ese barco, porque en muchos casos eran personas que tenían que haberse presentado para cumplir el servicio militar y se habían embarcado precisamente para no hacerlo. Entonces su condición no era la más adecuada como para poder luego presentarse. Pero más o menos las cifras de los 892 pasajeros que se pueden contabilizar, pues supervivientes hubieron unos 500 y fallecidos cerca de la cifra de 400 personas. Hay que tener en cuenta que esas 400 personas fueron salvadas por la actuación de una sola persona, la de un capitán de un pilot llamado Vicente Buigues, que con una acción totalmente heroica consiguió hacer el mayor rescate de náufragos por parte de un civil. Manda un SMS al 27640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. Bueno, pues estamos seguros, después de este viaje, estamos seguros de que el pueblo y sus historias le hubieran gustado mucho a nuestro amigo Jacinto Molina, que si decimos eso, pues casi nadie sabe de quién estamos hablando. Paul Naschy, evidentemente, que nos dejaba hace unos días.
de alguna forma nosotros quisimos y estuvimos presentes en ese último momento, acompañando al buen actor Paul Naschy, que dedicó su vida al terror sin ningún tipo de complejos y que era una autoridad mundial reconocida, sobre todo fuera de España. En fin, suele suceder. Amigo Paul, seguro que está muy cerca de la luna llena, pues un abrazo para ti. Es más, había luna llena cuando falleció. ¿Ah, sí? No podía ser de otra forma. No podía ser de otra forma. Paul estuvo muchas veces en Milenio 3 y en Cuarto Milenio. Y en fin, le recordamos con muchísimo cariño como un auténtico pionero, Waldemar Daninsky, al que le dio vida tantas veces, ¿no? Mira, él le hubiera gustado este pueblo que sé que os va a gustar a vosotros. Sabéis que buscamos rápidamente puntos del mapa con nombres increíbles. La Aparecida... Bueno, en fin, mil sitios. ¿Sabéis a dónde nos vamos, Juanje? No. En Asturias, que tú conoces muy bien Asturias, sí, porque investigas mucho por esa zona, hay un sitio que se llama La Degollada. Dios santo. La Degollada. ¿Qué puede tener una pequeña aldea de 5 casas apenas en la verde Asturias para que le pongan ese nombre? La Degollada. ¿Qué historia hay ahí? Hemos buscado. Esther García, una escritora de la zona, que además nació al lado de La Degollada, nos cuenta el porqué. El origen del pueblo dice que en La Degollada, en un campo que hay allí que se llama el Campo de la Cruz, pues que allí degollaron a los mouros, que decimos mouros en la lengua asturiana, y que realmente no creo que se refiera a los moros que estuvieron aquí hace unos cuantos siglos, ¿no? Sino que se refiere pues más bien pues a un sitio. La palabra mouros siempre aparece junto a lugares donde hay agua, donde hay pues fuentes, lagos. Allí en La Degollada hay también una fonte que se llama Fonte Los Mouros en la sierra, y hay cerca de otra fonte que se llama Fonte Fría, que también allí pues hay una leyenda, y otra de la Fonte El Regueiro, que también hay una leyenda de mouros allí. Un lugar muy pequeño, con apenas vecinos, muy poquitos, y un montón de leyendas. ¿Por qué se concentran en estos lugares de nombre tan singular? Hombre, hay elementos del misterio que nunca pueden faltar. Es un pueblo muy pequeño, es una aldea de 5 casas, sin embargo es un lugar mítico, porque para ser tan pequeño tiene unas cuantas leyendas. Allí hay una fuente que se llama la Fuente El Regueiro, donde pues reside una encanta, dicen que mora ahí una encanta. Una encanta es como si fuese una xana, como si fuese pues una ninfa, digamos en castellano, ¿no? Yo creo que es un lugar propio para encantamientos, porque esa fuente tiene muchos senderos que se cuelan allí por el monte, y luego hay un furacón, que lo llamamos así en asturiano, que es como si fuese un túnel por debajo de la tierra, que no se sabe muy bien dónde termina. Atraviesa una finca por debajo del monte y de un prado, que lleva este mismo nombre, se llama el Prado del Furacón. Entonces dice la leyenda que hay allí un tesoro escondido. Tesoro escondido, elemento básico. Primero, lo de los moros, el recuerdo atávico de batallas y de sangres, y un tesoro. En este caso, el tesoro de la pequeña aldea de La Degollada tiene un detalle curiosísimo. La iconografía y las guías, o lo que se ha transmitido de generación en generación, de cómo hay que buscar ese tesoro, que no es de cualquier forma. Parece ser que ese tesoro pues son unos bueyes de oro, que decía la gente, dice la leyenda, que hay que arar el terreno del furacón con unos bueyes gemelos para poder encontrarlo. Pero bueno, nunca se supo que nadie lo haya encontrado, ni que nadie haya seguido pues lo que dice la leyenda. Sí que hubo intentó entrar en ese túnel, en ese furacón, lo que llamamos aquí chalgueiros, o hay algueros que buscan los tesoros por distintos sitios, ¿no? Pues aquí dicen que ese tesoro, los bueyes de oro, que también los escondieron los mouros. En fin, parece que culpables de muchas leyendas que siguen repartiéndose por España. Pero hay una cosa más. En un lugar tan diminuto, tan rico en mitología, nos hemos encontrado, en La Degollada, repito, a otro personaje que tiene mucho que ver con el norte de España, y en el que aún algunos creen en su presencia casi mítica, la Encantá. Tenían miedo a verla, porque claro, la Encantá es un personaje que lo describen como un personaje, una mujer muy guapa, rubia, de melena rubia, que tiene un gran encanto, digamos, pero también tiene una parte pues que no es buena. El que la encuentre puede desencantarla, pero también ella lo puede llevar al lugar donde mora y le clava un peine, que tiene un peine de oro, y entonces la gente tenía miedo
Y cuenta también la gente que veían muchas veces pues bogadas de ropa, decimos allí, tendales de ropa, tendederos de ropa, de la que ellas lavaban en los montes de los alrededores. Entonces la gente del lugar pues cree en las encantas, eso, como mujeres hermosas, pero sin embargo también que, bueno, pues que tienen un punto de maldad. En fin, Juanje, que menos mal que en la España auténtica nos siguen quedando leyendas, historias, a las que si no fuera por gente como Esther García y otros cronistas que vamos investigando, nos van enseñando sus historias, esto se pierde sin remisión. Pues la verdad que sí, es una pena, ¿eh? Y además, ahora que has hablado de Asturias, desde aquí le mando un abrazo muy fuerte a Alberto Várez Peña, que posiblemente es la persona, posiblemente no, es la persona que más libros ha publicado y más ha recopilado sobre lo que es la Asturias mágica de leyenda, que es la verdad que es una provincia y una región de España a la que yo adoro. Oye, Carmen, una cosa importante. Esto te interesa, Santi. Se acabo de decir, claro, uno ya no sabe lo que es, lo que no es, pero que pasa algo con el manuscrito Voynich, ese manuscrito con plantas y elementos tan raros, y que siempre se ha hablado de un códice antiguo dentro de él. Pues el titular dice el manuscrito Voynich posiblemente decodificado. Yo creo que es mucho decir para luego lo que está dentro de la noticia. Ese manuscrito al que hacía referencia Iker, que tiene esos símbolos extraños, esos dibujos. Y plantas que no existen, por ejemplo. Bueno, pues llamado así por el coleccionista Wilfred Voynich, es el que lo muestra el primero en 1912. Es un código que por el momento dicen que nadie ha podido descifrar. Y eso que en tiempos de la Segunda Guerra Mundial utilizaron a muchos criptógrafos para intentar dar una solución a ese libro. Nada de nada. Pero nada. También las supercomputadoras se han puesto a analizarlo y de nuevo nada. Se decía que este libro podía ser que había sido escrito o por Roger Bacon o por John Dee, o incluso que era el Necronomicon del que hablaba Lovecraft. Bueno, ya una mezcolanza, vamos, en fin. También no sé qué falta, se decía que había una sido copia en negativo de la Sábana Santa. O algo bueno, así, sí, o el Don Balón de hace 2 siglos también. Que había sido un fraude hecho por el mismo Voynich, con el que se había reído de todo el mundo. Pues bueno, ahora Edith Sherwood, una académica experta en el trabajo de Leonardo da Vinci, lleva 10 años estudiando el manuscrito Voynich y dice que cree haberlo decodificado. ¿Y qué dice esta buena señora? Pues dice que no hay que descifrarlo como un texto en inglés, sino que habría que descifrarlo como un texto en bable, escrito en italiano, pero un italiano medieval similar al toscano, y que las palabras no son... En fin, un lío, déjalo. Bueno, sí, porque, en fin, espera, que las palabras son anagramas. Es que ya. es tela, para descifrar también la noticia, tela marinera. O sea, la señora se ha vuelto tarumba. Y que se puede llegar a una interpretación bastante razonable del contenido del manuscrito, que puede ser una suerte de atlas de biología. A esa conclusión ha llegado. Pues que listo, la misma que han dicho mucha gente. Claro, al ver las plantas, ¿no? Claro, al ver las plantas que aparecen. Pues ha dicho todo eso y que está en italiano. Hombre, en vez de en inglés. Pero no se olvide una cosa, si alguien busca manuscrito Voynich, decodificado, ¿eh? Y se quedará así para el resto del mundo. Te digo una cosa. Como titular, la Sábana Santa me pego falsa. 10 años investigando un libro y lo decodifico ya, aunque sea de alcoholismo o de depresión. No sé hablando de Sábana Santa, ya hay un follón tremendo. A ver qué opinéis. Vamos rápidamente con Nacho Ares, y es que la noticia principal de la historia es la polémica sobre las letras en la Sábana Santa. Ya hay gente a favor y en contra de este último libro que habla de letras. Lo escuchamos y volvemos. Avanzando el revuelo de controversias que seguramente aparecerá la próxima primavera con la nueva ostensión de la Sábana Santa en Turín, Bárbara Freil, investigadora de los archivos secretos del Vaticano, cree haber dado con el certificado de enterramiento de Jesús de Nazaret, grabado sobre la propia síndone. Escuchamos a Jorge Manuel Rodríguez Almenar, presidente del Centro Español de Sindonología. Bueno, lo primero que hay que decir es que la doctora Bárbara Freil tiene un currículum interesante, porque es una persona que ha estado estudiando directamente en los archivos del Archivo Privado Vaticano. Ahora bien, lo que pasa es que ha publicado últimamente un libro que se dirige directamente a hablar de la Sábana Santa,
Y entonces dice una cosa que no es nuevo, es decir, esto, la primera vez que se mencionó que había unas letras en la síndone, pues fue en 1978 por el profesor Piero Ugolotti. Y después de esto pues se ha presentado en varios congresos varias confirmaciones al respecto. Pero que yo sepa no añade nada nuevo, simplemente recoge una investigación anterior y las confirmaciones que en distintos congresos se han dado. Otros expertos creen que los textos grabados alrededor del rostro de Jesús son en realidad fruto del contacto con relicarios o vasos que hace siglos fueron envueltos por la polémica sábana. Lo que habría que hacer es una nueva investigación directa sobre la sábana santa. Quiero decir, vamos a ver, en la sábana santa hay cosas que son seguras, otras que son posibles y otras que son probables. Cosas seguras, bueno, pues la investigación del año 78 al 81 que realizó el equipo norteamericano que la gente llama el STURP, esa es una investigación muy seria. ¿Por qué? Porque ha dado lugar a casi 30 publicaciones en revistas científicas internacionales, que pasan los correspondientes filtros y que no es una publicación hecha en un libro de divulgación ni nada de esto, ¿no? Luego que hay un señor que diga que ha hecho una cosa que se parece y no sé qué, y que dice que ha representado la Sábana Santa, no, mire, esto si usted quiere ser serio, públicalo en una revista científica, presente a academias científicas los resultados y luego ya veremos. Recordemos que aunque desde 1988, gracias a los análisis de carbono 14, la reliquia es una supuesta falsificación medieval, la sábana será expuesta de nuevo al público la próxima primavera de 2010. El celo de los egipcios por recuperar su patrimonio ha llegado a extremos insospechados. La retención en la aduana de Miami de un sarcófago de la dinastía 21 ha levantado la polémica sobre las leyes y el valor que se quiere dar a estas piezas. Nos cuenta el caso el propio comerciante español implicado, Félix Cervera, gerente de la galería que lleva su nombre. De Estados Unidos, entonces se pidió al Estado español el permiso de exportación. La pieza, como estaba bien documentada, pues salió perfectamente con todos los papeles necesarios para la exportación, y en Miami pues quizá por poca experiencia en cuanto a recepción de piezas similares, ellos lo que hicieron es remitirlo al gobierno egipcio, y el gobierno egipcio pues tenía todo el tema publicidad le encanta, atribuyó el sarcófago a un personaje que no es cierto, según los estudios posteriores que se han hecho, pero era una forma de publicitarlo y de manera de resaltar pues el trabajo que está haciendo todo el gobierno egipcio en la recuperación de estas piezas. Egipto se agarra a sus propias leyes de finales del siglo XIX, contraviniendo los acuerdos con la UNESCO que el propio país firmó y que concedía la validez de las ventas realizadas siempre por los propios egipcios hasta la década de 1970. Aquí no hay denuncias ni Egipto contra nadie, ni yo contra nadie, sino nos estamos enfrentando Egipto contra el sarcófago y yo contra el sarcófago para ver de dónde procede. Egipto no creo que lo reivindique, puesto que sale más caro de lo que tiene que ser. Me temo mucho que tendré que donarla al gobierno de Estados Unidos. Aunque ha pasado más de un año desde que comenzó el envite, en septiembre de 2008 todavía no se ha encontrado una solución que satisfaga a este problema de $20.000. Al igual que otras culturas del mundo antiguo, los griegos orientaron sus templos al sol. Así lo cree Alun Salt, de la Universidad de Leicester, quien después de estudiar la orientación de los templos griegos en Sicilia, de los 41 monumentos estudiados, 40 estaban alineados con el sol. Como parece lógico, no es un hecho casual. Esta teoría va en contra de la idea tradicional que hasta entonces se tenía de los templos helenos. Y alegría, un poco de alegría para terminar este programa después de noticias, algunas de ellas como lo de los... Nos contaban historias apasionantes. Uno de ellos, por ejemplo, nos decía: hola amigos de Milenio, yo tuve una experiencia hace 11 años que volví a nacer sencillamente. A eso de las 15:30 horas me dirigía yo con mi Renault 9 camino de Barcelona y en un punto de Castellón me quedé dormido al volante. Os lo juro que escuché la voz de mi abuela, que para mí era mi madre, mi amiga, mi hermana, que me dijo: Jordi, despierta,
En ese momento desperté en el momento justo en el que venía de frente un camión de gran tonelaje. Giré el volante y milagrosamente me quedé en sentido contrario al que viajaba. Eso sí, me quedé blanco como la leche, pero estaba claro que no era mi hora de partir. Gracias a mi abuela. Soy Jordi, desde Valencia. Y el último de los mensajes nos decía una vez, comiendo en un jardín de casa de mi hermana, otra hermana suya de 3 años cayó a la piscina de casa. No la vimos y la sacó una mujer que no conocíamos y que no vimos ni entrar ni salir. En fin, la sensación, Juanje, Santi y Carmen, de que todos hemos nacido una segunda vez, seguro, y que solamente por eso, sea cual sea el fenómeno, hay que dar gracias, ¿no? Y reconocer y darse cuenta de la maravilla que es seguir adelante cuando nos han dado esa oportunidad. ¿Qué pensáis? Hombre, yo pienso que es fundamental el poder y saber revivir de vez en cuando, y no solo eso, sino dar gracias a lo que haya por encima de nosotros, que no sé qué es, pero el dar gracias y decir, si revivo o sobrevivo, o si no me mata aquel día, que sea por algo. Si no me mata aquel día, que sea por algo, que sea para hacer algo digno e incondicional. Así me gusta, Juanje. Santi, ese sentido de agradecimiento que mucha gente puede estar sintiendo en esto que estamos diciendo, creo que siempre es positivo. Pues sí, la verdad. Y sobre todo toda esta historia nos lleva a una cosa que he dicho muchas veces en este micrófono, que igual que antes decía que a lo mejor en cada vida es cierto que hay un milagro, desde luego en cada vida hay un misterio. En cada vida hay un momento en el que nos enfrentamos a algo que no puede ser explicado con la simple racionalidad. En momentos muy tontos, en momentos muy cotidianos muchas veces, y a veces, como hemos visto esta noche, también en momentos muy trascendentes. Noel Calero, muchísimas gracias, compañero. Gracias, Carlos Dargo. Gracias a nuestro compañero Fermín, por supuesto. Santi, como siempre, un placer. Y también hay que decirlo, en noches como estas, tan emocionantes y a la vez críticas con nuestro propio oficio, qué maravilla es estar ante los micrófonos amarillos de la cadena SER, donde en el fondo hacemos lo que queremos en el buen sentido. Consideramos que esto puede interesar. Esto es un lujo también, compañeros? La verdad que sí, es un placer trabajar aquí, Lo mismo digo. Y para nosotros es un placer que estéis aquí. Geray Martínez en la nave del misterio, con música, como no, procedente de lo más profundo del cosmos. Escuchad, porque este debate no estaría completo sin el maestro Enrique de Vicente, que fue uno de los primeros en investigar casos de abducciones, y mi amigo Javier Sierra me iba a matar, y tantos otros clásicos, si no hablamos de Julio F. Julio F. fue el abducido más importante, aunque siempre se mantuvo con ese anonimato, por una experiencia terrible que recogió el investigador Antonio Rivera y otros, las primeras hipnosis, una historia que se llamó la del cazador cazado. Santiago Camacho ya está preparando cosas sobre, no sé si una hermandad, una curiosa sociedad secreta, un poder en la sombra, tiene algo que ver con la política, los desayunos, la Biblia, la religión, algo que ha pasado hace muy poco. Pero escuchad, Enrique, esta es la historia que no podía faltar como colofón. Carmen ha leído un par de píldoras de ese catálogo donde hay casos de abducidos españoles. La historia de Julio F. empezaba, es de película, empezaba, como estarán muchos oyentes ahora mismo, en un vehículo, en mitad de una carretera y por la noche. Pero algo le hizo cambiar la ruta y su historia se convirtió en la de El cazador cazado. Iba a cazar una mañana, se había levantado a las 4 de la mañana e iba, como era habitual en él, a cazar a la provincia de Ávila. De repente lo que él recuerda bajo hipnosis es que hay como una luz que procede de un objeto en el cielo que vuelve traslúcido su coche. Un detalle muy interesante porque él ignoraba que en otros casos que nunca habían sido publicados en castellano los testigos habían experimentado lo mismo, y en ese momento su voluntad se siente alterada. Él siente el impulso de tomar el camino de retorno en esa carretera de Extremadura, pasar otra vez por el centro de Madrid y tomar la carretera que va hacia Barcelona, a la altura de Medinaceli, y finalmente él va aparentemente a cazar a una zona cercana a Medinaceli y allí su coche se queda paralizado, sufre lo que se llama el efecto electromagnético de paralización del motor, sale al exterior y de repente ve a unos seres altos, delgados, con apariencia humana,
que le conducen al interior de un ovni. La descripción de todo lo que ocurre, el ascenso, el ovni, todo lo que le ocurre en el interior es extremadamente compleja. Podríamos estar hablando ahora sobre el caso. Lo interesante es que no solo es sometido a un interrogatorio, a una serie de análisis, sino que aparentemente el ovni despega y él ve la Tierra desde el espacio. Julio Fernández, se presentó en 1979 en un congreso de ufología, casi dentro de una cabina, porque no quería ser conocido. Esta es una historia curiosa, porque no había ningún tipo de ambición mediática. Su caso era increíble, y la comisión de investigación que se generó en aquellos finales de los 70 para investigar la abducción de Julio F. es algo que jamás ha vuelto a ocurrir. Un grupo multidisciplinar. En él estaba, y con la hipnosis por medio, Enrique de Vicente. El caso de Julio F. fue realmente complejo, en todos los sentidos, porque a raíz de toda una serie de sesiones de hipnosis fuimos extrayendo una serie de información fascinante. De entrada, lo importante en este caso es que el equipo estaba constituido, entre otros investigadores, por el doctor Durán, que era el presidente de la Sociedad de Sofrología Médica de Madrid, que era un escéptico que sin embargo se convenció en el momento en que le hizo las sesiones de regresión hipnótica. Dijo que la explicación más sencilla es que este hombre realmente había sido secuestrado por extraterrestres y había salido al espacio. Acontecimientos posteriores que durante la investigación le llevaron a volverse escéptico, pero en ese momento esa fue su opinión. Otro miembro que nunca se volvió escéptico fue el doctor François Luans de la Agencia Espacial Europea, y hubo otros muchos investigadores, incluidos médicos, psicólogos. Lo importante es que a medida que se fue desarrollando la investigación, llegamos a contar a través de la Agencia Espacial Europea con la colaboración de un astronauta que había visto la Tierra desde el espacio para comparar su experiencia con la que decía haber tenido Julio F. y también con un astrónomo de la NASA. El problema es que, como en tantos otros casos, la investigación se truncó por causas humanas. Y añadiría yo lo que dice el maestro Enrique de Vicente, que muchas veces estos abducidos, sea lo que han vivido, tienen un final extraño, un final a veces violento, un final de muerte. Y es la muerte de Julio F., la que trunca cualquier posibilidad de llegar más allá en la historia de aquel cazador cazado. No sé por qué a mí este caso siempre me dio mucho miedo, de pequeño cuando lo leía. Eso del cazador, la zona de Medinaceli, que es muy especial, y ese cazador que gira, atraviesa Madrid y va justo, sin saber por qué, 151 kilómetros hasta un campo completamente desolado. Y allí le están esperando. Es que esa sensación, repito, sea cual sea la naturaleza que se esconda en estos casos, están vertebrados, como escuchábamos a Próspera Muñoz esta noche, de una forma que ni un novelista se los imagina. Pero la muerte de Julio F. fue un golpe muy duro, un golpe que no solo truncó, como decíamos, una vida, sino todo un proyecto increíble de investigación que no sabemos hasta dónde hubiese llegado. Salió de trabajar por la noche en un bar o un establecimiento que regentaba en la provincia de Madrid, en un pueblo que regentaba, que él era el propietario, que no se supo nada de él, y al día siguiente, buscándole, se encontró que su coche había sufrido pero un pequeño accidente. Fue una muerte, por lo que yo recuerdo, misteriosa. No investigué más, porque es realmente misteriosa y extraña, que no atribuyo para nada en relación a esta experiencia que tuvo. Solamente es curioso que esto ocurre con cierta frecuencia en algunos de estos casos. Final del expediente Julio F., como ejemplo de tantas otras historias donde eso, la muerte inesperada, el final de una historia, se entremezcla con sucesos difíciles de creer, ¿verdad? Yo soy el primero que lo digo y siempre lo he dicho con estos temas de la cuarta fase. Muy difícil de creer. Podríamos acabar el asunto tal y como empezaba el libro que lo cambió todo. El libro Communion de Whitley Strieber. El primer párrafo es escalofriante. Lo editó Plaza y Janés. Y hizo que esa cara del extraterrestre típico se convirtiese en arquetipo mundial. Whitley contaba, estoy pasando las hojas amarillentas ya del libro, hace 23 años, empezaba así, con un testimonio propio. Decía: esta es la historia del intento de un hombre
de tratar un devastador ataque desde lo desconocido. Es una historia cierta, tan cierta como yo sepa describirla. En mi caso hubo testigos y efectos secundarios físicos que resulta difícil ignorar. O bien lo que está ocurriendo es que en realidad hay visitantes, o bien que la mente humana está creando algo que, aunque parezca increíble, se halla muy cerca de una realidad física. Nadie podía resumir mejor la tremenda dualidad de la cuarta fase. O algo ahí fuera, o algo aquí dentro. Ahora vamos a hablar de un animal muy especial, un animal que ha dado mucho que hablar en el mundo. Siempre se le ha relacionado, me decía hace poco el amigo Fernando Sánchez Dragó, con el mundo del ocultismo, con las presencias, con la brujería. Es, Yeray, este animal, ¿verdad? El gato que profetiza la muerte. ¿Qué se sabe? ¿Últimos datos? Pues mira, hay dos noticias de gatos, sí, que uno el que profetiza la muerte y otro bastante extraño. Uno se ha encontrado en Arizona. Tenemos incluso las fotografías donde se puede ver los restos de lo que parece ser un gato común, con algunas anomalías, porque tiene unos colmillos muy desarrollados, el cuello un poquito más largo de lo normal, las patas son las normales de un gato común, pero las pezuñas son bastante más grandes. Además parece, el cadáver está muy descompuesto, pero parece que tuviera alas en su espalda o algo que se podía parecer. Los veterinarios que lo han visto todavía no saben de qué se trata. Incluso en un principio se dijo que podía ser esa mítica figura que todos relacionan con el chupacabras. Bueno, los veterinarios están haciendo diversas pruebas para ver si se trata de un gato común deformado, que tuviera algunas deformaciones y que el cadáver ha sido encontrado así por los cazadores, por una zona de Arizona que se llama San Carlos. Pero por el momento lo que sí que tenemos son las muestras y las fotografías. Si hay más noticias las daremos. Y viene ahora la historia de un gato muy poco común, un gato que se llama Oscar. Nos tenemos que ir hasta Estados Unidos, a una residencia de anciano donde vive este gato. A ver, Oscar. Ahí está Oscar. Bueno, yo no querría oír el maullido de Oscar. ¿Y por qué? Porque Oscar fue adoptado. Y fue adoptado con un fin: ser entrenado como gato de terapias para una residencia de ancianos y un centro de rehabilitación en Rhode Island. Las personas empezaron a darse cuenta, sobre todo los trabajadores, que a los 6 meses ese gato aparecía siempre en la cama de un difunto, en la cama de una persona que acaba de morir esa misma noche. Al principio lo dieron como una simple casualidad, pero cuando empezaron a surgir testimonios y testimonios de personas que decían que esa misma noche su compañero de al lado había recibido la visita de Oscar y que justo había muerto, pues empezaron incluso los estudios médicos, estudios como el de el médico David Sosa, que trabaja en esa residencia, David Dosa, perdón, que trabaja en esa residencia y que dice que puede deberse no a un fenómeno paranormal o un sexto sentido del gato, sino a unas feromonas, un olor que los humanos no podemos reconocer y que los gatos, en este caso sí, pero también en ese caso muchos gatos harían lo mismo que Oscar. ¿Por qué es especial? Oscar ha pronosticado ya más de 50 muertes en esa residencia y por el momento no hay una explicación científica de por qué a gente que a lo mejor está en una peor situación, está a punto de morir y Oscar no le va a visitar a la cama, va a otro y justamente ese otro que está mejor muere. Es algo que los médicos no se explican. Que Pero ¿tú te imaginas entonces estar en el hospital más o menos sano y que ves que poco a poco, por ejemplo, a estas horas de la noche, Oscar se te acerca? Claro, por eso la gente ya le ha cogido hasta un poco de pánico. Porque el gato normalmente convivía e incluso era una terapia de rehabilitación que se hace con animales, con perros, con gatos, que de verdad hay gente, ancianos que mejoran sus relaciones gracias a estos animales. Pero claro, ahora tienen pánico, cierran las puertas para que el gato no entre por las noches en su habitación, porque si reciben la visita de Oscar, saben que pronto van a morir. Vamos a dejar a Oscar tranquilo, porque su maullido a estas horas de la noche impresiona, sabiendo
su extraña historia de animal sensitivo. Vamos a poner el piano de don Santiago Camacho, que se prepara para contarnos algo, como siempre, el en vez de la trama, que diría el mencionado Rivera, el en vez de la trama, la tramoya de las cosas, porque se ha hablado mucho de cierto encuentro, cierta reunión. Yo quiero saber más, quiero saber lo que nadie cuenta, y solo cuenta el Señor. Pues ha sido noticia esta semana el desayuno nacional de oración al que ha acudido el presidente José Luis Rodríguez Zapatero como invitado de excepción. Y se nos ha dicho, ha sido tratado por los medios de comunicación y por los servicios informativos de esta casa con abundante información, pero se nos ha dicho que este acto estaba organizado por una organización de carácter ultraconservador y religioso. ¿Pero qué organización es esa? En el corazón mismo de la capital estadounidense ha surgido un grupo de poder, muchos lo llaman sociedad secreta, que ha alcanzado una inusitada influencia en la vida política de este país. Bajo el nombre de The Fellowship, la comunidad, la hermandad, se esconde una organización de inspiración religiosa cuyas directrices influyen en las decisiones de congresistas, de senadores y hasta de presidentes. Silenciosa, discretamente, desde hace más de 3 décadas, una suntuosa mansión en Virginia se ha convertido en un escondite privado utilizado por líderes mundiales del más alto nivel, miembros del Congreso y del Senado estadounidense, e incluso artistas de fama internacional como el cantante Michael Jackson, para esconderse en los momentos en los que quieren tratar con personas, con otros altos cargos, discretamente, con embajadores, y llevar ahí lo más secreto de la diplomacia estadounidense. La mansión pertenece a The Fellowship, una influyente ONG cristiana que patrocina, como hemos dicho, el Desayuno Nacional de Oración, un acto muy popular en Estados Unidos. Desde su mismo nacimiento, las actividades de este grupo han estado presididas por el secreto. De hecho, el grupo habría permanecido en el más absoluto anonimato, de no ser porque los redactores del redactivo californiano Los Angeles Times emprendieron en su día una investigación para esclarecer qué había detrás de esta organización. El resultado no pudo ser más asombroso. Desde hace por lo menos 50 años, The Fellowship ha ejercido una impresionante y desconocida influencia en la política estadounidense. Varios miembros del Congreso y Senado estadounidenses se han hospedado en la impresionante mansión que está en pleno Capitol Hill, en el meollo mismo del poder estadounidense. Parece ser que, de parte de sus inquilinos habituales, sirve además como punto de reunión, donde se celebran encuentros discretos entre políticos, personal del cuerpo diplomático destacado en Washington y otras figuras de relieve. Para hacernos una idea del grado de influencia que tiene esta organización, basta decir que tuvo un preponderante papel en los acuerdos sobre Oriente Medio firmados en Camp David en 1978, que no se podrían haber firmado de no ser por la intervención de miembros de este grupo. La mansión además se ha convertido en una suerte de santuario al que acuden muchos personajes influyentes en tiempos de tribulación. Es ya casi tradicional que congresistas y senadores que se están divorciando, por ejemplo, la utilicen como refugio mientras encuentran otra vivienda que la vivienda familiar que tuvieron. Y es que el credo de The Fellowship es ayudar a los de abajo ayudando a los de arriba. Así se establece una especie de cadena de favores, es decir, nosotros ayudamos a personas influyentes en momentos en los que lo necesitan y más tarde les solicitamos su ayuda para nuestras obras de caridad, servicios sociales, etcétera, etcétera. Pero ¿quiénes son los miembros de The Fellowship? Se trata de un colectivo muy heterogéneo, de difícil catalogación, ya que engloba funcionarios de alto nivel, industriales, financieros, políticos, religiosos. Lo que más les acerca a una sociedad secreta y se ha convertido en caballo de batalla entre sus detractores es el voto de silencio,
un voto de silencio riguroso sobre las actividades, las decisiones, los debates internos del grupo. Tanto es así que amparándose en él, se niegan a hacer ninguna declaración sobre la organización, sus actividades o el grado de implicación que tienen en estas. En la actualidad, el grupo se expande con rapidez entre los altos mandos del ejército y miembros del cuerpo diplomático destacado en Washington, que eventualmente serán utilizados como punta de lanza para extender su influencia a otros países y convertirse en un grupo de presión a escala mundial. Su ideal, su modelo, es ser para el mundo protestante lo que el Opus Dei ha sido para el mundo católico. Y además, Santi, si se me permite el símil, hay algo de Club Bilderberg en este aspecto, reuniones que nadie puede saber, políticos de muy diferente signo, unidos por un desayuno de oración, por ejemplo, y reuniones donde se habla de cosas que no se hablan en público y que se guardan en secreto absoluto. Efectivamente, mira, muy recientemente, precisamente a colación de esto, pues ha habido un telefilm muy exitoso sobre la vida del presidente Suárez. Y en él, por ejemplo, se relataban pues los encuentros que tuvo antes de que estuvieran legalizados los partidos en España, tanto con Santiago Carrillo como con Felipe González. Encuentros que el de Felipe González tuvo lugar en una casa de un periodista, amigo común de ambos, en Madrid, y para el de Carrillo, que era mucho más comprometido, esto no sale en la película, pero lo añado porque la anécdota tiene su cierta gracia, pues se le dio a la hija de Suárez el nombramiento de fallera mayor, con lo cual se justificó un traslado a Valencia que se aprovechó para que tuviera lugar, y sin que nadie sospechase, la reunión con Santiago Carrillo. Pues en la mansión de la hermandad, en la mansión de este grupo, es donde ese tipo de reuniones que nadie puede ver, donde se juntan personas que son antagonistas, donde diplomáticos de países que pueden estar en guerra pueden reunirse sin que a nadie le parezca extraño ni haya micrófonos de por medio, pues ese es el gran poder, digámoslo así, que están teniendo en la política tanto interior como exterior estadounidense. Pero permíteme una cosa, Santi, importante. Tú leías trozos, renglones de una serie de artículos que tú publicaste, ¿cuándo? Pues eso no lo he mencionado por modestia. Bueno, pero estoy yo para decirlo. Pero creo, y si no es así, pues que me corrijan, que para eso están las vías de contacto. Creo que es debido de ser de las primeras personas que en su época, pues hará como 10 o 15 años, escribí un día en la revista Enigmas un reportaje sobre esta organización que me pareció curiosa con todo este invento del desayuno nacional de oración, etcétera, etcétera. Y la verdad es que me ha llamado mucho la atención que efectivamente al ser invitado como orador estrella el presidente Zapatero, pues se haya vuelto a poner de actualidad este tema, pero no se haya rascado en el trasfondo que tiene esta organización que es muy interesante. Pero yo simplemente tengo que decirlo porque es nuestro equipo. Hace 12, 13, 14 años, en una revista, entre comillas, que se entienda, marginal, de temas marginales, que muchos miran por encima del hombro como Enigmas, Santiago Camacho ya escribía sobre esto. Y de repente esto está en todas las portadas del mundo, con mucha sorpresa, nadie sabe quiénes son, y de pronto todo el mundo dice, caramba, qué curioso, desayuno, oración, Obama, Zapatero. Pues el señor Santiago Camacho ya hablaba de esta curiosa hermandad hace 15 años. Oye, dicho queda. Por cierto, investigación de nuestros compañeros Fermín Agustí y Carlos Largo. Yo pediría mucha atención para este documento a dos voces que vais a escuchar, porque están pasando cosas, y algunas en España, increíbles. Tienen que ver con el poder de comunicación de la mente humana. No han tenido, yo creo, el eco que deberían haber tenido, porque, claro, hay cosas que tienen que ver con la posible conexión de cerebros que pensábamos que estaban completamente desconectados ya, por el coma, por ejemplo. Pero también, aquí en España, ha habido un casco que puede ser casi prodigioso, que ha permitido cosas dignas de la ciencia ficción. Bueno, todo eso en este reportaje, la mente humana y sus límites.
Científicos de Bélgica y Reino Unido han conseguido comunicarse con pacientes en estado vegetativo a través de unas novedosas investigaciones. El psiquiatra forense, el doctor José Cabrera, nos adelanta lo que las familias de afectados en coma siempre han querido, que ellos pudieran escucharles. Ya sabemos lo que las madres de los hijos en coma sabían hace mucho tiempo, que cuando se está con un chaval en coma y se le está leyendo algo, existe dentro de ese cerebro existen puntos que responden a ese estímulo, y eso es realmente apasionante. Ahora ya es toda una realidad, a través de la utilización de una resonancia magnética funcional que muestra imágenes de la actividad cerebral de los pacientes en tiempo real, lo que significa que es posible detectar todas sus respuestas. Nos lo cuenta José Manuel Nieves, director del área de ciencia de ABC. Normalmente todas las personas, según cuando hacemos nuestra actividad normal diaria, vamos utilizando para ello determinadas partes de nuestro cerebro, ¿no? Esas zonas, si tú utilizas imágenes por resonancia magnética, MRI, es decir, si te hacen pensar en ese tipo de cosas, en el escáner lo que aparecen son zonas de tu cerebro que se iluminan según la actividad que tú estés haciendo. Por ejemplo, todas las actividades relacionadas con el movimiento, con el ejercicio y con el deporte iluminan dentro del escáner una zona muy concreta de tu cerebro. Y todas las actividades relacionadas con el recuerdo o con los lugares que te son familiares, como tu casa, iluminan otra distinta. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los científicos? Cogieron a un grupo de pacientes que estaban en estado vegetativo y les sometieron a una serie de preguntas muy fáciles. Dijeron, imagínate que estás jugando al tenis. Al imaginarse que estás jugando al tenis, se ilumina la zona del cerebro propia de que estás haciendo una actividad física. Y ahí la tenemos. Después les dijeron, ahora imagínate que estás sentado tranquilamente en el salón de tu casa y se ilumina otra zona diferente. Teniendo esas dos zonas completamente identificadas, la cuestión es que lo que les dijeron fue utilizar esa información como si fueran respuestas sí y respuestas no. Sin embargo, a pesar del gran avance que supone este descubrimiento, los especialistas recomiendan ser cautos ante los resultados obtenidos en estas investigaciones. Los propios autores, como el doctor Steven Laureys, nos advierten sobre los posibles problemas éticos que podrían conllevar. Abre un nuevo espacio donde pienso que necesitamos preparar lo que vamos a realizar con esta nueva tecnología. Podemos hacer grandes preguntas con ella y podría tener un importante impacto médico, ético y legal. Tenemos que pensar en cómo trasladarlo a la vida real y a las aplicaciones médicas. No solo los avances se producen a nivel internacional. Aquí en España, un grupo de científicos de neuroingeniería biomédica de la Universidad Miguel Hernández de Elche han creado un casco gorro que podría interpretar los pensamientos de personas discapacitadas y trasladarlos a un ordenador. Nos lo cuenta el investigador Eduardo Fernández. Básicamente se trata de registrar la actividad cerebral mediante electrodos similares a los electrodos que le ponen al hospital a hacerse un electroencefalograma. Esa información se manda a un ordenador y el ordenador es capaz de interpretar qué es lo que pretende hacer el sujeto. Por ejemplo, pues escribir una palabra, una letra o desplazar un ratón en el ordenador, hacer clic. Cuando tú estás, por ejemplo, el ordenador te sugiere y se interpreta que quieres escribir, por ejemplo, una palabra, empieza a sugerirte letras, tú te fijas en una letra en concreto, si quieres escribir la A, y el ordenador detecta cuando estás fijándote en esa letra, hay una actividad cerebral concreta que es un poco lo que se está basando. Como vemos, una tecnología útil y práctica que sin duda alguna permitirá a cientos de personas afectadas a recuperar la esperanza y mejorar su día a día. Dentro del laboratorio lo que estamos trabajando es en desarrollar dispositivos y sistemas que puedan ayudar a mejorar la calidad de vida de personas que tienen problemas motores o sensoriales. En este caso estaría dirigida para personas con problemas motores, por ejemplo, pues tetrapléjicos, personas con esclerosis múltiple en fases ya muy avanzadas, personas incluso pues con daño cerebral que no pueden utilizar sus extremidades. Hay que tener en cuenta que el sistema evidentemente es más lento que si puedes utilizar el ratón. Entonces está dirigido a ese tipo de personas y lo que hemos presentado en cualquier caso es una posible aplicación, pero el mismo tipo de tecnología se puede utilizar, por ejemplo, pues para que la persona pues pueda llamar a sus cuidadores si están en otra habitación, pueda encender o apagar la luz, encender la emisora de radio, de televisión, subir o bajar el volumen, etcétera. De hecho, estamos colaborando con asociaciones de afectados un poco para intentar priorizar aquellas necesidades que de entrada puedan ser más útiles.
Ahora yo os lanzo la pregunta, ¿esto no es ciencia ficción? ¿Esto no es la ciencia ficción que de pequeños veíamos en las pantallas de la tele y del cine? Manejar aparatos con la mente, lo que yo creo que, vamos, nunca imaginé que se podría llegar a vivir, y está empezando a pasar ya. Y además quiero romper una lanza en favor de científicos como este que nos hablaba, ¿no? Español, porque si entraré un poco en mea culpa, hay que decirlo claro, en ocasiones, cuando hablamos de la ciencia como una entidad que esconde pruebas, que a veces no nos permite con claridad o ha sido muy escéptica en cuestiones que a nosotros nos interesan, la ciencia más dogmática, que no es la ciencia, sino personas concretas de la ciencia, que no han permitido que algunas cosas extrañas, misteriosas, apasionantes se abran paso. Tantas veces hemos contado la historia de Altamira y tantas cosas, ¿verdad? El dogma imperante. Bueno, pues a veces, repito también la palabra, por comodidad se dice, bueno, es que la ciencia no ha querido, la ciencia no. La ciencia también la compone gente como esta. Gente que hace milagros para que gente que lo pasa muy mal intente vivir mejor. Personas que desarrollan su trabajo a veces con penuria económica increíble y que designan una parte de su vida en intentar, por ejemplo, crear este casco mágico, milagroso, que hace posible que personas que no se pueden ni mover, ni pueden hablar, de alguna forma tengan un nexo con nosotros. La ciencia también es esto, y hay que decirlo muy claro, y nos sentimos muy orgullosos de los científicos que siguen trabajando para construir un mundo mejor. No siempre la ciencia es el espectro de bata blanca que no permite, por ejemplo, que se hable de misterio, ¿no? Y hablando de esto, de las situaciones entre la vida y la muerte, el coma, estados de los que... bueno, pues recibimos habitualmente muchas cartas, ¿no? Pero Yerei pone esta música de Planeta Encantado porque algunas de estas cartas en papel nos emocionan. Realmente nos emocionan. Es una carta para todo el equipo y creo que el equipo tiene que escucharla, todos, porque es una muestra de lo que genera también Milenio 3, ¿no? Y esto es muy importante para nosotros, esto es básico para nosotros, nos hace comprender la misión que tenemos, la misión como comunicadores, la misión como contadores de historias y de haceros pasar buenos ratos, por ejemplo en el hospital, ¿no? Hemos recibido cartas de personas que han estado muy enfermas, la familia nos pedía detalles, pero esta carta, por ejemplo, que tiene Carmen ahora entre las manos, en fin, no sé qué comentario ponerle. Quizá lo mejor, Carmen, es leerla, porque además es de unos colegas que no conocemos, pero colegas de profesión, y cuentan una historia que, en fin, muestra la ligazón que tienen con nuestro programa. Pues sí, que era una carta que cuando llegaba a la redacción nos ponía todos los pelos de punta por lo sentida que es y por la situación que ha tenido que vivir la persona que nos la enviaba. Nos decía: hola Iker, me llamo Marianne y soy la esposa de un gran seguidor tuyo, de tus programas, tanto en radio como en televisión, y de tus libros. Quería pedirte algo. Resulta que mi marido ha estado en coma durante una semana y sigue en la UCI de Denia en estos momentos. Cuando despertó ni tan siquiera recordaba de dónde era yo, pero lo primero que me dijo fue: tráeme el anillo y el libro de Iker Jiménez. Llevamos casi 5 meses de casados y la verdad es que ha estado realmente grave. A mí me gustaría que pudieras mandarme alguna dedicatoria de ánimo para que se recuperara pronto. Sería algo muy alentador en estos momentos tan difíciles y de soledad para él. Él es un apasionado de todo lo paranormal. Se llama Víctor Buigues, tiene 37 años, es cámara y vivimos en Denia. Nos conocimos trabajando. Yo también soy periodista. Iker, muchas gracias por tu amabilidad y espero que pronto podamos verte, mi marido y yo juntos, los domingos por la noche en casa, como siempre solíamos hacer. Admiramos tu profesionalidad y sobre todo cómo sabes contar las cosas, cómo transmites tu pasión. Un saludo, Mariana. Bueno, pues lo único que puedo hacer es contestar en plural, porque yo soy individuo, pero el programa y lo que vosotros recibís lo hacemos muchas personas que bien conoce Víctor seguro: Santiago, Juanje, Guillermo León, Carlos Cala, Carlos Largo, Fermín Agustí, Geray, Noel, una familia muy grande, ¿verdad, Carmen? Una familia muy grande. Sí. Javier Pérez Campos, los amigos que estaban hoy, o sea, todos, ni siquiera solo el equipo habitual, sino todos los que vienen aquí tienen un poquito, ¿no?, de esa misión, que es llevaros unos momentos de reflexión,
de imaginación, de fantasía. En fin, amigo Víctor, no hablo por mí, sino por todo este equipo inmenso, y solo te deseo lo mejor. Te deseo que los hados, que los misterios, que las energías que mueven el mundo te sean propicias y te ayuden, te den un impulso, te insuflen alas, y que dentro de muy poco no solo nos veas, sino te pases por aquí, nos saludes, disfrutes de la compañía, y en fin, que estamos convencidos, te lo digo con todo el ánimo, estamos convencidos de que te va a ir bien, de que vas a salir de ese trance, de que vas a salir de ese momento complicado, y es una ilusión la que nos das. No solo te ayudamos nosotros a ti, sino que tú nos ayudas a nosotros en momentos importantes para comprender lo que somos y por qué hacemos lo que hacemos. Así que, amigo, muchas gracias, y no solo a ti, Víctor, sé que lo entenderás, sino a toda la gente que ahora, por ejemplo, está en un hospital, que está sola, que lo pasa mal, pues ese mismo impulso, ese mismo espíritu, ese mismo oxígeno que se tiene que meter, tiene que intentar que peleemos por estar mejor. Y tu pelea, la tuya, es importante y vas a salir victorioso, como dice tu nombre. Amigo, saludos cósmicos, milenarios, mucha suerte, alegría para ti. Entenderéis que es que uno no sabe ni lo que dice, porque es muy difícil, ¿no? Es complicado, sí, pero ha tenido una experiencia que solo la podrá comprender en algún momento, una experiencia iniciática en la que mucha gente en ese estado recuerda estar en muchos sitios, en muchos lugares, con personas a las que quería. Y también es muy importante, porque parece que no, pero yo he visto a enfermeras hablar a gente que estaba en coma, y es importante que los familiares hablen a esas personas que en ese momento están viviendo un trance, pero que gracias a Dios, por ejemplo, en el caso de Víctor, ha vuelto, ¿no? Con una esposa tan joven, con una esposa con la que empieza una nueva vida, pues ha tenido que regresar, y nosotros le damos la enhorabuena por eso. Y que estarán los dos seguro escuchándonos, y anda que no nos quedan por vivir historias. Santiago. Mi abuela tenía una coletilla que decía muchas veces que era: en una vida muchas vidas. Y qué buena. Y la verdad es que en momentos como este uno se da cuenta de la cantidad de vidas que rozamos todas las noches, aunque solo sea un poquito, aunque solo sea como el leve roce de una pluma. Pero si ya en cada vida, pues en la de tuya, en la mía, en la de cualquiera de nuestros oyentes, pues están todas las vidas de todas las personas que hemos conocido, fíjate la cantidad de vidas en las que están las personas que nos conocen a nosotros sin que nosotros lo sepamos. Es una de esas cosas que no sé muy bien por qué, ni sabría justificarlo, pero que esta noche, en este instante, a mí me ponen los pelos de punta. Un abrazo de todo el equipo que hace Milenio, que hace Cuarto Milenio, que se sube en esta nave, y que al final lo importante es esto, pero más de cualquier historia, ¿no? Estamos para pasar buenos momentos juntos, para motivarnos juntos, para ir un poco a contracorriente juntos, ¿verdad? Hasta para sentirnos que somos una inmensa minoría porque, en fin, vemos que el mundo está muy complicado y nosotros vamos con otras historias. Hemos recibido otra carta muy emocionante, para mí muy emocionante, y fíjate si es emocionante, Santi, tú lo vas a entender muy bien, se lo decía Carmen, es una carta que, bueno, no vamos a leer porque, en fin, pues por modestia, ¿no? Pero la escribe Damián Santiago Lago. Damián Santiago Lago es un compañero de Radio Gorbea. Estos compañeros eran de Canal Nou en Valencia, Víctor y su esposa. Este compañero es de Radio Gorbea, y me he dado cuenta que este chico, Damián Santiago, bueno, pues desde la época en que yo hacía aquel boletín, La Última Hora, él se suscribía. Era uno de los que sí, era uno de los que enviábamos en el sobre, aquella revistilla que hacíamos, ¿no? Y en el fondo es una carta de esas que te dice: oye, qué ilusión estar con vosotros, ¿no? Y ¿sabéis lo que ocurre? Que muchas veces con internet, con los mails, como es tanta la cantidad de información que recibimos, por ejemplo ahora que vamos a leer algunas de las informaciones, es tanta y tanta que a veces no te da tiempo a procesarla, y en ocasiones la carta de papel hace que te detengas, y cuando tienes estos mensajes, pues bueno, que son emocionantes, amigos, son auténticamente emocionantes. Gracias por estar ahí. Hace poco lo pensaba, Santi. Yo llevo una década en la cadena SER, ¿eh? Este equipo lleva prácticamente lo mismo, pero una década en la cadena SER y un lustro en la televisión. No está mal, ¿eh? Son muchas vidas. Los programas también son muchas vidas, Santi. Qué buena la cita de tu abuela. Lo decía. Las abuelas son sabias, ¿eh? Lo decía muy a menudo. En una vida, muchas vidas. En una vida, muchas vidas. Bueno, es que eso es sabiduría
y saber titular, ¿eh? Sí, sí. Y fíjate que hay algo de... estaba pues esta semana catalogando mis libros y tal, y es curioso porque entre las páginas de uno me encontré, yo creo que la primera carta elogiosa que alguien mandó a la revista Enigma, segunda vez que lo citamos hoy, ese periodo, sobre un artículo mío. Ni me acordaba de la existencia de tal carta, pero de repente un sobre tal, de Santiago Camacho, redacción, lo abro, ¿qué será esto? Y claro, cuando ya iba por la mitad y no lo guardé por vanidad, lo guardé yo creo que por cariño, ¿no? Y por que fue yo creo que el primer reconocimiento de verdad, del que valoras, que es del de la gente que te diriges. Y es curioso porque efectivamente guardar eso, el papel, ahora que están tan de moda los libros electrónicos, que yo soy un fanático de la tecnología y creo que todo tiene que avanzar, pero efectivamente el papel tiene una magia algo mágico, que no tiene el beat. Si algún día sacáramos las miles de cartas que conservamos, ¿verdad? De todas esas cartas que nos manda la gente a la radio, a la televisión, que nos enviaban a la revista. Y también que respondemos en global y tienen que entenderlo la gente, ¿no? Porque yo lo entiendo. La persona que con mucha ilusión, igual desde un hospital, o nos envía un mail y a veces te lo encuentras, oye, no respondiste, es que es físicamente imposible responder a todos. Y en ocasiones por eso respondemos de esta forma y os dedicamos unos minutos porque os sentimos pues con ese lazo tan importante, ¿no? Sin ese sentido que tenéis muchos, la inmensa mayoría de nuestros oyentes, sin esa forma de orgullo de pertenecer a esta familia, nosotros desde luego, amigos, no llevaríamos aquí el tiempo que llevamos. Eso está clarísimo. Y vamos, es una misión que hacemos entre todos, los que estáis al otro lado y nosotros. Por cierto, vamos a darnos una vuelta por la historia y ahora vamos con eso, con vuestras comunicaciones. ¿Cómo va la encuesta? La encuesta: ¿crees en las abducciones extraterrestres? Sí, 58,7%, no 41,3%. No está nada mal. Nacho Ares nos trae algunas informaciones interesantes, hallazgos, la Biblia por en medio, documentos sobre un evangelio que dicen que es falso, 1000 historias, director de la revista de Arqueología, compañero de Ser Historia, y después mensajes importantes. Una de las joyas de la Universidad de Chicago, el Códice de Marcos Arcaico, es, según expertos de Estados Unidos y del Reino Unido, una falsificación realizada a finales del siglo XIX o principios del XX. Escuchamos a Antonio Piñero, catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid. Este es un caso más, precisamente, de los múltiples falsos que se han producido a lo largo de la historia con manuscritos del Nuevo Testamento. Así que esto pues es uno más. Prácticamente el que se demuestre que un manuscrito del siglo XIV es falso no afecta para nada a propósito de los testigos o manuscritos que tenemos del Evangelio de Marcos. Las sospechas comenzaron hace más de 6 décadas, pero no fue hasta el año 2007 cuando por fin se dio permiso a que un equipo de expertos internacional lo estudiara. Las nuevas técnicas han sacado a la luz el uso de pinturas modernas y contradicciones lingüísticas. En textos falsos antiguos se han dado en todo tipo. Para mí el más sonado ha sido el último, pues una inscripción en un osario, una especie, digamos, de depósito de huesos, en el que se falsificaba una inscripción en el que parecía Jesús como hermano de Santiago. La Universidad de Chicago conservará el Evangelio de Marcos Arcaico para promover el estudio e investigación de falsificaciones de documentos antiguos. René Descartes, el célebre filósofo y matemático francés del siglo XVII, fue asesinado. La noticia es sorprendente. Nos lo cuenta Carmen Vela, corresponsal en Berlín de la cadena SER. René Descartes para nosotros, este viajero incansable que recorrió Alemania, Holanda e Italia, además de su propio país, fue invitado por la reina Cristina de Suecia para visitar la corte en Estocolmo. Allí murió el 11 de febrero de 1650, a los 53 años de edad, oficialmente de una neumonía. Siempre hubo rumores en torno a las causas de su fallecimiento, pues Descartes tenía muchos enemigos, sobre todo entre los teólogos más conservadores que le acusaban de herejía. 440 años más tarde, la teoría de
su posible asesinato cobra relevancia. Ya en 1980 el filósofo alemán Eike Pies sostenía esta tesis. Descartes pudo morir por envenenamiento con arsénico. Ahora es otro profesor de filosofía alemán jubilado, Theodor Ebert, el que aporta nuevas revelaciones. Durante 3 años, Ebert ha investigado los archivos desde Estocolmo a París siguiendo las posibles huellas del crimen. Aunque no ha logrado pruebas materiales concluyentes, el profesor de Erlangen describe una cadena de indicios muy convincentes. La teoría de Ebert, de su libro La enigmática muerte de René Descartes, es que el revolucionario francés fue envenenado por la Iglesia Católica. El capellán Biogué de Estocolmo le habría dado para comulgar una hostia bañada en arsénico o algo muy similar. Los restos humanos de un hombre descubiertos en una tumba de Boutier-Boulancourt, al sur de París, con evidencias claras de haber superado con éxito una amputación hace casi 7.000 años, han obligado a replantear la historia de esta disciplina médica. La ausencia de uno de los brazos en el enterramiento, así como el perfecto corte que se puede ver en el hueso, demuestran que la operación fue todo un éxito. Como los mensajes son larguitos, pues vamos a acabar con ellos. ¿Sabes ¿vale? lo que me decía Javier Sierra? Que le había emocionado la cuarta fase. ¿Qué? Y a mí también. Hay un fragmento que como no tiene mucho sentido, pero que de repente hablan de los sumerios y conectan con los extraños astronautas de la antigüedad, te ponen los pelos de punta. Sí, a mí me gustó la grabación esa medio psicofónica. Sí, pero te ponen los pelos de punta ese momento, Dani, en total. Un día tenemos que hablar de un personaje que aquí ha salido ¿Sí, muy poco. Zacarías, sí. A punto. Vale. El primero es Manuel de Zaragoza, que dice que en el 83 su jefe y él estuvieron unos minutos enfrente de una nave extraterrestre a unos 20 metros, que existen, que están ahí, y que de miedo, que dice el contertulio, nada. Que no digamos barbaridades, cuando estamos frente a ellos eres incapaz de hablar, pensar ni actuar. Sí creo en las abducciones. Otro de los pósters es para Antonio Marina desde Ginés. Nos dice, creo en las abducciones y en los extraterrestres. Creo que nos vigilan desde hace mucho tiempo y que algún día no muy lejano nos visitarán. Leganés, Miguel Pérez, entre todos los abducidos hay alguna marca o seña en el cuerpo que sea común, señal me imagino, entre ellos, por ejemplo, en el lado derecho, una mella en la carne. No, las más habituales son las que se dan por sangrado en nariz y oídos, frecuente y poco natural, y luego en la parte interior de codos y rodillas, o sea, lo que sería dentro de la articulación, que aparezca algún tipo de protuberancia o básicamente cicatrices no explicadas que aparecen prácticamente en cualquier parte del cuerpo, con lo cual no hay una marca del abducido. Otro póster para Marisa que dice, yo hace unos años tuve sueños telepáticos con un pequeño ser extraterrestre a guerras y que su civilización era pacífica. José de Móstoles es otro de los ganadores. Apariciones, visitantes nocturnos, abducciones, poltergeist, fantasmas, ¿no serán distintos fenómenos que parten de un mismo origen? Fátima de Cádiz es otra de las ganadoras. Creo que a veces sí se tratara de extraterrestres, pero oiré a los expertos, porque también creo que podría ser por causas mentales. Recuerdo una película de Walken que hablaba del tema. Mítico también... y bizarro Christopher Walken. Christopher Walken, que da comunión. Claro, que era la adaptación cinematográfica del libro de Whitley Strieber. También era un hecho real. ¿Qué piensa Iker? En tu libro La Noche del Miedo creo que das por hecho que existen, nos decía David. Bueno, de La Noche del Miedo os voy a hablar ahora por una circunstancia curiosísima. Ahora os cuento. Marga, que nos decía, queridos amigos milenarios, como he manifestado, los llamados extraterrestres llevan mucho tiempo visitando la Tierra y sí, su alta tecnología y estudios sobre los humanos les han permitido conocernos profundamente, incluso a niveles de clonaciones, es de esperar que ya están instalados en nuestra sociedad. Nuria, que es de Madrid, dice que una noche hace 20 años, cuando tenía 7, se despertó y a los pies de su cama vio a un ser de forma humanoide. Pero desde luego no era humano, estatura baja, cabeza grande y vestía unas extrañas ropas con una especie de túnica. Su sentimiento, miedo y angustia. Como decíamos, esta canción exacta, esta que es como un himno, para toda esa gente, incluso a los que a veces no podemos responder por la cantidad de información que recibimos, los que estáis mal, con depresión, en casa,
sufriendo pues dolor de cualquier tipo de enfermedad, con problemas sentimentales, a la gente que está ahora angustiada, para toda esa gente, nuestro convencimiento de que esta música es mágica. Solo escucharla ayuda. Estamos convencidos. Es una música, seguro, capaz de curar el alma.